A ver, se me... ¿Listo? Creo que sí se me ve. Sí, ok. Buenas tardes con todos. Sean bienvenidos hoy siendo 17 de diciembre al primer día del primer Congreso de Ingeniería Biomédica, Biocon, organizada por la IEEE y la EBS de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Mi nombre es Gianfranco Galarza Valdivia, estudiante de la Escuela de Ingeniería Biomédica, la cual es parte de la Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica. El día de hoy, en esta oportunidad, tendré el honor de presentar esta sesión, la cual tratará sobre la historia y el futuro de la cosmonáutica. Sobre la era de los viajes espaciales, se puede decir que esta inició durante la Guerra Fría, periodo donde las dos superpotencias de ese entonces competían en todo ámbito, incluso en el ámbito tecnológico. Actualmente se han desarrollado más los viajes espaciales, en la búsqueda de conocimientos, recursos y también para probar el nivel de avance tecnológico respecto a tiempos pasados. Este último respaldado por la escala de Kardashev, la cual mide el grado de evolución tecnológica de una civilización. El tema de hoy será presentado por el Dr. Vargas Aucaya Teófilo. El Dr. Vargas posee un magíster y un doctorado en física en la Pontificia Universidad Católica del Perú, además de un título de físico en la Universidad Nacional de Moscú, Lomonosov. Por parte de su producción científica, vemos que ha formado parte de múltiples revistas sobre cosmología, además de diversos artículos sobre el origen, la expansión y la energía del universo. Antes de empezar, les daré algunas indicaciones que deberán tomar en cuenta en el transcurso de la sesión. Se silenciará los micrófonos a todos los presentes para evitar cualquier tipo de inconveniente durante la ponencia. Se les pide a los asistentes incentivar los comentarios asertivos y finalmente indicarles que durante la ponencia pueden dejar sus preguntas en el chat para que en la parte final de esta conferencia hagamos lectura de ellas. Y bueno, sin nada más que decir, le doy pase al ponente del día de hoy. Adelante. Muchas gracias, Gianfranco. Voy a mostrar la pantalla completa, por favor. Aquí. ¿Se ve la presentación, por favor? Creo que sí, ya está. Sí, perfecto. Bueno, en primer lugar, gustaría agradecer la invitación de los organizadores y también agradecer a los presentes. Muy bien. El contenido de la charla está dividida la charla en 5 partes. En la primera parte vamos a ver cómo este viaje espacial simplemente era un sueño o una fantasía, Doctor, y esto cómo se transforma en ingeniería y ciencia. doctor, Luego disculpe. vamos a pasar a lo que sería los primeros padres científicos de los viajes espaciales y naturalmente también un hito muy importante en todo este desarrollo, como todos sabemos, es el vuelo de Gagarin. Doctor, disculpe, dejó de verse la pantalla de un No momento se a otro. puede, no se ve la pantalla. No. Disculpe más bien. A ver, un momento. A ver, ¿qué es lo que está pasando? Pero, ¿vieron la primera página de la presentación? El título, por lo menos, ¿o no? Gianfranco. Me comentan por interno de que no se ve, no se había visto. Se fue A de ver, manera entonces, de inmediata. repente, Sí. a ver, de repente lo que tengo que hacer es compartir la pantalla, así de repente. A ver. Y ¿puede verificar si esto se ve, por favor? ¿La pantalla se ve? A ver, si yo sí estoy observando, sí.
Ya está, ya estaría, doctor. Muchas gracias. Más bien, disculpe por la interrupción. No, no, no hay ningún problema. Muchas gracias por señalar. Entonces decía de que vamos a comenzar con la introducción, donde este viaje espacial era un sueño o una fantasía. En la segunda parte vamos a ver cómo este sueño y fantasía se transforma en matemática y luego en ingeniería. Y como sabemos, un hito muy importante en la historia de esta carrera, como Gianfranco ya mencionó, es el vuelo de Gagarin. Es importante también, si queremos proyectar estos viajes espaciales, no solamente a la Luna, al Marte, sino también a otras partes del universo, es necesario primeramente realizar experimentos y por tanto hay que llevar o hay que realizar experimentos que se realizan aquí en la Tierra en este caso en la Estación Internacional. También es importante señalar de que cómo este viaje espacial o esta aventura espacial en realidad es solo un comienzo de toda una transformación en la aventura de la civilización humana, y ahí es lo que vamos a ver, lo que sería la clasificación de Kardashev. Muy bien. Konstantin Tsiolkovsky, que es padre de la astronáutica, nos decía de que la Tierra es la cuna de la humanidad, pero no se puede permanecer en la cuna por siempre. Entonces, como les mencionaba, esta carrera espacial, antes de ser ciencia e ingeniería, comenzó con ciencia ficción, como una ciencia ficción. Y como todos conocemos, el padre digamos, uno de los autores prolíficos de esta ciencia ficción en esta línea de viajes interespaciales es Julio Verne. Debemos señalar su principal obra, que es De la Tierra a la Luna, alrededor de la Luna, y Héctor Servadac. Y por cierto, como pueden ver aquí las fechas, estas ideas, estas fantasías comienzan allá por los años 1865. Y probablemente todo estudiante que se interesa por el espacio, por la astronomía y por la física en forma general, por la ciencia e ingeniería, de alguna forma ha leído o por lo menos ha visto estas obras espectaculares. En realidad, tuve la oportunidad de leer completo de Tierra a la Luna, y en resumen, la idea principal es que en un club de tiros de Baltimore, 3 científicos aficionados preparan el viaje a la Luna. Se sirven de un proyectil que contiene una cabina para los astronautas, un cañón para disparar el proyectil más allá de la atmósfera. Y aquí el combustible es la pólvora. Su tercera obra, que está relacionado con los viajes interespaciales, es de que el héroe Héctor Servadac y un grupo de personajes de diferentes nacionalidades recorren durante 2 años los vastos espacios del sistema solar. El viaje, en realidad, a diferencia de los anteriores, se realiza sobre un cometa. Esta novela es considerada como una anticipación a los viajes interespaciales. Eso, digamos, todas estas ideas de Verne en realidad son ciencia ficción, son fantasías. Sin embargo, ahora vamos a ver, como ya sabemos, ahora en el siglo XX, esas ideas que en aquella 1800 se consideraba una ciencia ficción, una fantasía, se han vuelto reales. Pero el siguiente paso de la fantasía y de la ciencia ficción, naturalmente, es la ciencia, la matemática y la ingeniería. Muy bien, vamos a comenzar con uno de los padres o con uno de los fundadores de la cosmonáutica y de la astronáutica. Vamos a comenzar por Hermann Ganswind. Fue un inventor y científico alemán, pionero en proponer los vuelos espaciales.
y cuyas ideas, como el dirigible, el helicóptero y el motor de combustión interna, estuvieron adelantadas a su tiempo. Es el primer trabajo científico serio para construir una nave espacial. Esto es el modelo de él, que él propone. Esta idea fue propuesta en 1891. Consistía en un vehículo espacial propulsado por cargas explosivas. Es importante señalar de que aquí el combustible es la dinamita. Y por cierto, hay que mencionar de que hay algunos proyectos actuales, por ejemplo, para poder construir naves espaciales no con combustibles líquidos o gases, sino, por ejemplo, con bombas atómicas. Prácticamente una transformación dramática de dinamita para bombas nucleares. El segundo héroe es Konstantin Tsiolkovsky, de Rusia. Él propuso por primera vez la ecuación del cohete en 1903 y hoy en día se llama la ecuación de Tsiolkovsky. También propuso cohetes de propulsión líquida, cabinas especiales para proteger a los astronautas de los meteoritos. También diseñó, digamos, presentó diseños detallados de cámaras de combustión, giroscopios para el control de altitud, asientos de descanso para proteger contra la gran aceleración durante el despegue y bolsas de aire para salir de la nave espacial en el vacío espacial. Por cierto, esto es su prototipo de su nave. Aquí podemos ver en esta figura todo lo que se ha indicado en su propuesta. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo esas combustiones trabajarían. Y recuerda, esto de aquí es de 1903, de 1904. La verdad que estos son los primeros gráficos del proyecto de Tsiolkovsky. Y por cierto, Tsiolkovsky es considerado el padre de la astronáutica y la cosmonáutica. El tercer héroe es Robert Goddard, de Estados Unidos. Se atribuye la creación del primer cohete de combustión líquida, lanzada con éxito el 16 de marzo de 1926. Entre 1926 y 41, Goddard y su equipo lanzaron 34 cohetes, alcanzando alturas de hasta 2.6 kilómetros y velocidades cercanas a los 885 kilómetros por hora. Recuerde estos números comparada con las actuales. También posee 2 patentes que fueron importantes bases para los viajes espaciales. Un cohete de varias etapas, es su propuesta de él, el cohete de combustión líquida. Su trabajo, un método para alcanzar altitudes extremas, en 1919, es considerado un texto clásico para la ciencia del siglo XXI. Se refiere para la ciencia de la astronáutica. Aquí podemos ver su prototipo, el primer cohete de combustión líquida. Pueden ver aquí comparada con los cohetes que tenemos en el siglo XX-XXI. Aquí podemos ver con uno de sus prototipos. Y finalmente tenemos uno de los personajes importantes, Hermann Oberth. Fue un físico alemán y uno de los padres fundadores de la astronáutica y de los cohetes espaciales. En 1923 publica Los cohetes hacia el espacio interplanetario, donde quedaban establecidos los principios de la astronáutica moderna. En 1929, Oberth lanza su primer cohete de combustible líquido llamado Betelgeuse. En el proyecto colaboraron varios estudiantes de la Universidad Técnica de Berlín y uno de ellos era Wernher von Braun. Esto es su obra, su libro de Oberth. Y finalmente tenemos nuestro compatriota Pedro Paulet. Fue un ingeniero peruano pionero de la astronáutica y de la era espacial. Paulet diseñó una nave espacial que constituía en una esfera de aluminio con un interior de acero propulsado por cohetes a reacción. Tanto Tsiolkovsky como Goddard y Oberth utilizaron los diseños del prototipo de Paulet para desarrollar sus propias naves y motores. Para muchos científicos, incluyendo Wernher von Braun,
Paulet fue el verdadero padre de la astronáutica moderna. Estos son sus prototipos de Paulet. Y así llegamos a uno de los principales héroes de los viajes de las naves espaciales, Wernher von Braun. Fue un ingeniero mecánico y aeroespacial alemán, posteriormente nacionalizado estadounidense en 1955. Está considerado como uno de los más importantes diseñadores de cohetes del siglo XX. Fue el jefe de diseño del cohete B-2, también cohete Saturno V, que llevó al hombre a la Luna. Von Braun dedicó su vida al desarrollo de los cohetes para la conquista del espacio. Esto es uno de los, digamos, gráficos que en conmemoración, en reconocimiento a Wernher von Braun. La verdad que el hombre es espectacular. Como Gianfranco también ya mencionó de la Guerra Fría, en el otro lado de la cortina de hierro teníamos a otros diseñadores, a otros héroes. Aquí podemos ver el principal diseñador, que es Sergei Korolev. Fue un ingeniero y diseñador de cohetes soviéticos durante la carrera espacial. Conocido como el diseñador jefe, es considerado el equivalente soviético de Wernher von Braun. Como diseñador principal del programa espacial soviético, supervisó los programas Sputnik y Vostok y los planes para enviar al hombre a la Luna. Estos son, digamos, el resultado de sus diseños de Korolev. Aquí podemos ver Korolev y otra vez con Yuri Gagarin. Y de esa manera llegamos al viaje del ser humano hacia el espacio. La civilización humana debe salir de la Tierra y colonizar el espacio cercano, en este caso el sistema solar. Y naturalmente, la planeta más cercana a la Tierra es la Luna. Entonces, digamos, toda la tecnología fue apuntado primeramente para llegar a la Luna y de ahí comenzar, pasar para otros planetas. Recordemos de que todo en la ciencia, en la ingeniería, primeramente comenzamos con modelos más simples y con los instrumentos que están a nuestro alcance. En ese sentido, la Luna es un excelente laboratorio para los viajes interespaciales. Bueno, Yuri Gagarin es cosmonauta y el primer ser humano en viajar al espacio. En su cápsula Vostok 1 completó una órbita de la Tierra el 12 de abril de 1961. De otro lado tenemos a Alan Shepard, fue el segundo humano en ser lanzado al espacio el 5 de mayo de 1961. También fue el quinto hombre en pisar la Luna. Naturalmente tenemos también mujeres en el espacio. La primera de ellas fue Valentina Tereshkova, que voló en el Vostok 6 y es la primera mujer en el espacio que realizó el 16 de junio de 1963. De otro lado tenemos a Sally Ride, fue una física estadounidense y astronauta de la NASA. En 1983 se convirtió en la primera mujer de Estados Unidos en alcanzar el espacio. Como todos sabemos, en 1969, exactamente el 20 de julio, los americanos, en este caso Neil Armstrong, llegaba a la Luna y pisaba la Luna en el Apolo 11, que por cierto había sido llevado en el cohete diseñado por Wernher von Braun. Bueno, en total, 12 personas han caminado sobre la Luna entre julio de 1969 a diciembre de 1972 en el programa Apolo. Después de años, después de la caída de la Unión, bueno, todavía en los, digamos, el siguiente paso natural después de haber llegado a la Luna era construir una estación espacial. Y uno de los primeros que había sido construido fue la estación espacial soviética que se llamaba Mir. Recordemos de que
¿cuál es el objetivo de estas estaciones en el espacio? En realidad, el primer punto es convertirlos en un laboratorio de física, de biología, de medicina, ya que si vamos a ver al espacio, como voy a señalar más adelante, nosotros hemos nacido aquí en la Tierra. La Tierra, como un objeto masivo en el universo, tiene campo gravitacional. Resulta de que cuando salimos hacia el espacio, en las naves, entonces alcanzamos situaciones en las cuales el campo gravitacional son cero o aproximadamente cero. Entonces necesitamos estudiar cómo el cuerpo humano, la biología, reacciona, inclusive algunos experimentos de la física, cómo se comportan en ausencia del campo gravitacional. Y para eso, en realidad, cada vez viajar hasta la Luna es muy complejo. Entonces es mejor hacerlo en este caso, en una estación internacional. Entonces, eso es el objetivo. Posteriormente tenemos la Estación Espacial Internacional, que en realidad es resultado de esfuerzo de varios países. Naturalmente, eso no quedó ahí. Así como, por ejemplo, antes de llegar a la Luna, con el ser humano, primeramente se envía satélites para poder estudiarlo. Y de esta manera también, por ejemplo, hoy en día tenemos estas exploraciones en el Marte. Uno de ellos es el Perseverance, es un robot diseñado por la NASA y aterrizó de forma exitosa en la planeta roja. Y, por cierto, esto sería el primer helicóptero, el Ingenuity, en la planeta roja. Naturalmente, otros países hacen todo el esfuerzo para llegar al espacio. En este caso, China ha entrado a la carrera y por tanto ellos, por ejemplo, ya han aterrizado sus satélites en la parte oculta de la Luna. Aparte de China también, aparte de que no solamente ellos han llegado a la Luna, sino también, me refiero con sus satélites, sino también acaban de hacerlo en el Marte. Y tenemos otro actor principal en esta carrera espacial que es Emiratos Árabes Unidos. La gran diferencia es de que en realidad la mayoría de sus tecnologías están diseñadas por compañías o universidades o instituciones de investigaciones, no necesariamente en Emiratos Árabes, sino en otros países del mundo, a diferencia de Rusia y China. ¿Cuál es el futuro cercano de la cosmonáutica? Uno de ellos, por ejemplo, es el ascensor espacial. ¿En qué consiste? Por cierto, ya hay una compañía japonesa, no recuerdo su nombre exacto, que está proponiendo como una viabilidad tecnológica de estos ascensores espaciales. La idea principal consiste en que recordemos de que la Tierra está rotando. Y si nosotros ponemos un satélite en el espacio a una determinada altura y lo ponemos en sincronía con la rotación de la Tierra, entonces vamos a tener un punto fijo en la Tierra con el satélite moviéndose de forma síncrona. Entonces, la idea principal justamente es eso, es unirlo, digamos, con un punto en la Tierra, con el satélite, y ellos van a rotar al mismo tiempo de forma síncrona. Y por tanto, el cable, digamos, que une esos dos, el satélite y un punto en la Tierra, siempre va a estar conectada y en forma vertical. Y en ese sentido, es posible realizar este ascensor espacial. Y naturalmente, para poder, digamos, para un turismo espacial, sería espectacular. Naturalmente tiene sus desventajas. No se podrá dar, digamos, una vuelta entera, por ejemplo, a la Tierra, ya que siempre observaremos el mismo lugar si observamos, digamos, de forma directa hacia la Tierra. Pero sin embargo, tendremos un panorama muy amplio sobre la Tierra. Otro de los posibles desarrollos, debido a que los satélites, como hemos visto, son grandes y por tanto también es un grande problema.
por ejemplo, como basura espacial, porque una vez que terminan digamos, sus 5 o 6 años de vida útil, quedan en el espacio y por tanto muchas veces son muy peligrosos para otras naves. Entonces hay otra posibilidad que son los nanosatélites. Naturalmente son nanosatélites muy pequeños, o sea, son pequeños y por tanto pues son muy flexibles para, digamos, manipular y para realizar experimentos. Hay otro que es el Breakthrough Starshot, financiado por este billonario Yuri Milner. En realidad es un proyecto de investigación e ingeniería desarrollado por el programa Breakthrough Initiatives, que pretende desarrollar una flota de micronaves espaciales impulsados por velas solares capaces de viajar a Alpha Centauri. Recordemos que este Alpha Centauri está localizado a una distancia de 4.3 años luz. ¿Cuál sería su velocidad? Su velocidad sería de 15% a 20% de la velocidad de la luz. Y eso significa por lo menos 60.000 kilómetros por segundo. Por lo que tardaría entre 20 y 30 años en alcanzar su destino y 4 años en comunicar su llegada a la Tierra. Entonces, estos son los proyectos más cercanos de cómo se va a desarrollar la cosmonáutica. Ahora, más adelante vamos a ver cuál es la visión, digamos, en un futuro lejano. Pero antes de eso, vamos a ver algunos de los experimentos que se han realizado en ausencia del campo gravitacional o en presencia de poca gravedad. Es importante señalar de que una vez que nosotros salimos de la Tierra hacia el espacio, hay dos problemas muy importantes. La primera de ellas es la radiación espacial y la segunda es la microgravedad. Estos dos son considerados dos de los factores principales que causan mayor influencia sobre la salud humana en entornos espaciales. Los eventos mencionados conllevan un riesgo para los sistemas biológicos de la planeta Tierra. Por tanto, sus funciones necesitan adaptarse para sobrevivir. Es decir, recordemos de que cuando el ser humano va a salir al espacio, entonces él se va a encontrar con estos dos problemas y necesita, digamos, entender, investigar cuáles van a ser las consecuencias sobre la salud del astronauta o cosmonauta. Muy bien. Nosotros sabemos muy bien de que la gravedad no solo es importante para la astronomía, astrofísica y la evolución del universo, que son, digamos, objetos macroscópicos en el universo, incluido el universo mismo, sino también ha dado forma a nuestro mundo, ha definido la forma en que vivimos y gobierna los procesos de la vida misma. Da lugar a los fenómenos básicos de sedimentación, flotabilidad y flujos de convección y provoca presión hidrostática aquí en la Tierra. Influye en cosas como el movimiento de la sangre y la distribución de los fluidos corporales, cómo respiramos, cómo nos mantenemos frescos y cómo nos movemos. Actuando sobre los sensores, es decir, la gravedad actúa como sensores de nuestro cuerpo y establece nuestra postura y nuestra orientación. De esa manera podemos concluir de que somos criaturas del campo gravitacional de la Tierra y el sentido de peso que le da a la masa de nuestro cuerpo. En adelante yo voy a considerar mayormente la importancia de la gravedad y la microgravedad. La parte de la radiación es muy importante, es fundamental, pero eso de ahí vamos a dejarlo para otros especialistas, por ejemplo, médicos. Si somos criaturas del campo gravitacional de la Tierra, ¿qué pasa entonces con el cuerpo humano cuando se elimina la influencia de la gravedad? ¿Puede un ser humano soportar la entrada repentina en las condiciones de poca gravedad del vuelo orbital sin sufrir una falla catastrófica en función corporal?
Entonces son algunas de las preguntas que vamos a tratar de estudiar y entender. La palabra microgravedad, que vamos a utilizar bastante, indica que las fuerzas de la gravedad son muy pequeñas. Recordemos de que aquí en la Tierra, nosotros tenemos la aceleración de la gravedad es 9.81 metros sobre segundo. Cuando decimos micro, estamos diciendo en realidad la millonésima parte de esta aceleración. O sea, son esencialmente poquísimos, son muy pocos. O sea, la gravedad. Entonces, el objetivo es esencialmente estudiar la influencia que pasa con el cuerpo humano cuando pasamos de estos 9.81 metros por segundo al cuadrado sobre segundo al cuadrado digamos, a 0.00010 metros sobre segundo cuadrado. La microgravedad representa un ambiente de estrés para los seres humanos adaptados a un ambiente de gravedad de la Tierra. También la microgravedad afecta al cuerpo humano de varias formas. Por ejemplo, eso está ya bien, digamos, estudiado, entendido. Los músculos y los huesos pueden debilitarse sin que la gravedad las haga trabajar con tanta fuerza. Justamente aquí vemos cómo la presencia y la ausencia de la gravedad cambia la distribución, por ejemplo, de la sangre. Entonces, cuando nosotros tenemos en esta parte izquierda de este gráfico, aquí en la Tierra, con la fuerza de la gravedad que es 9.81, entonces, la verdad que aquí tenemos no solamente la gravedad, lo que hace es jala los fluidos que están en el cuerpo humano en la dirección, digamos, hacia la Tierra. Y si no hay la fuerza gravedad, entonces resulta de que como esa fuerza está ausente, entonces los fluidos, en este caso específico la sangre, va a tratar de acumularse, no en la parte inferior, sino solamente en la parte superior del cuerpo humano. Y como sabemos, ese cambio drástico de la distribución del líquido, en este caso la sangre, en el cuerpo humano, va a tener consecuencias fisiológicas. Y justamente eso es lo que se trata de entender en estos experimentos. Bueno, ¿dónde hay que realizar esos experimentos? Un laboratorio natural, como mencionamos, es la Estación Espacial Internacional. Esta Estación Espacial Internacional es un proyecto que reúne a diferentes países con un objetivo común, que es estudiar el espacio y las condiciones de vida sin gravedad para imaginar cómo podríamos vivir fuera de nuestro planeta y desarrollar la tecnología que nos permita hacerlo. Entonces, eso es muy importante. Uno de los experimentos que parece trivial es cómo, digamos, se comporta la vela, en este caso la llama, en la microgravedad. En este gráfico, en la parte izquierda, es la fotografía de una vela aquí en la Tierra, con una gravedad, es decir, cuando la fuerza de la gravedad o la aceleración es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Cuando están en el espacio internacional, donde la gravedad es cerca de cero, entonces vemos de que en realidad se comporta como si fuera una pequeña bola, ¿no? Entonces, eso es la grande diferencia, a pesar de que las condiciones del oxígeno son las mismas, pero la ausencia de la gravedad o cercana de la fuerza de la gravedad hace la grande diferencia. Otro de los proyectos más importantes es esto de aquí. El astronauta estadounidense Scott Kelly y el cosmonauta ruso Mikhail Kornienko participaron en un proyecto que se llama One Year, justamente en esta estación internacional. El objetivo de la misión era comprobar los efectos de la falta de la gravedad sobre el cuerpo humano. Para futuros viajes
pensando en los futuros viajes y naturalmente esos viajes se van a realizar dentro de pocos años y sería el primer paso, los experimentos que nos permitirían entender cómo se comportaría el cuerpo humano durante el viaje al Marte. Uno de los resultados, hay muchos, digamos, resultados, pero solamente remarco una de ellas. Después de un año viviendo en la ingravidez o en condiciones de microgravidad, los cuerpos de los astronautas se debilitaron muchísimo. Otro de los experimentos que se llevaron en esta estación internacional es lo que se llama condensados de Bose-Einstein. Son gases cuánticos. Y ¿cuál es el principal resultado de esto de aquí? Se observa varias diferencias sorprendentes en las propiedades de los gases de Bose-Einstein creados aquí en la Tierra y creados a bordo de la Estación Internacional. Por un lado, estos gases en los laboratorios terrestres suelen durar unos pocos milisegundos antes de disiparse. Ahora, en presencia de la gravedad o en ausencia de la microgravidad o en presencia de la microgravidad, que en este caso es a bordo de la Estación Internacional, los gases duraron más de un segundo, ofreciendo al equipo una oportunidad sin precedentes para estudiar sus propiedades. Entonces, resulta de que, así como por ejemplo hemos visto estos experimentos, la importancia de la gravedad es fundamental, no solamente para el cuerpo humano, sino también para los fenómenos físicos. Hay muchos experimentos que están basados, digamos, o instrumentos basados, digamos, en estos condensados de Bose-Einstein. Entonces, eso significaría, por ejemplo, de que en presencia de la gravedad, su comportamiento sería diferente, su funcionamiento sería diferente. Y cuando uno está en el espacio, en microgravedad, su funcionamiento será diferente. Muy bien, entonces, ahora vamos a pasar a lo que sería una visión futura, muy lejana de la astronáutica. Bueno, vamos a comenzar con la clasificación de Kardashev. La idea principal de este científico de exactamente de 1964, es de que si hay civilizaciones, no somos los únicos aquí en la Tierra, sino hay otras civilizaciones en algunas partes del universo, ¿cómo podríamos clasificar estas civilizaciones? Y su propuesta es clasificar a estas civilizaciones por el consumo de energía. Por ejemplo, estas son las curvas que se muestran aquí, ¿no? Cómo nosotros, la civilización humana, ha utilizado la energía desde 1900 a 2010. Y aquí también podemos ver, por ejemplo, el consumo de energía, ¿no? Con los años. Entonces, lo que vemos es de que cuanto más crece y avanza una civilización, aumenta su demanda de energía. Entonces, justamente en esto él se fundamenta para clasificar a las civilizaciones en el universo. Lo que él está diciendo o proponiendo es de que así como aquí en la Tierra, nosotros, cuanto más, digamos, avanzamos tecnológicamente, necesitamos más energía, consumimos más energía. Entonces, cualquier otra civilización que aparezca en el universo también va, si quiere desarrollarse, va a necesitar consumir energía y por tanto es un buen parámetro para clasificar a las civilizaciones. La civilización tipo 1, en este caso, necesitaría una energía de 10 a la 16 watts. Bueno, este tipo de civilización tiene la capacidad de aprovechar la energía total de su planeta hogar. Y así, eso es importante. Las fuerzas eólicas, marítimas, luz solar
o cualquier otro tipo de energía que pueda ser extraída del planeta. Aparte de ello, esto supondría que además tendría control total sobre el clima, erupciones volcánicas o terremotos, e incluso la capacidad de influir sobre la flora y fauna mundial, además de las formaciones geológicas. Esta civilización, a pesar de controlar el clima, prevenir los terremotos, aún enfrenta un peligro, digamos, externo por los desastres naturales, por ejemplo, como los impactos de cometas o asteroides. Entonces, eh, solamente para comparar, por ejemplo, antes de llegar a uno debemos pasar por todos estos, o la pregunta sería si por lo menos ya estamos en la civilización tipo 1, en esta clasificación. De acuerdo a Carl Sagan y Michio Kaku, nuestra civilización estaría más o menos en 0.73, o sea, aún no llegamos a tipo 1, y probablemente de 100 a 200 años estaremos allá. Pero para nosotros lo importante es, por ejemplo, hay otras subclasificaciones. 0.1, por ejemplo, sería el descubrimiento del fuego. 0.2, el desarrollo de herramientas de piedra, la evolución industrial. 0.4, la expansión tecnológica del siglo XIX-XX. Y también 0.5, armas nucleares y la energía de fisión. 0.6, logros de finales del siglo XX-XXI. Y sigue así hasta el punto de ruptura tecnológica de tipo 1 con una alta probabilidad de autodestrucción. Y justamente eso es lo que nosotros hemos pasado y estamos prácticamente en estos momentos de la energía atómica, de la energía eólica, los paneles solares. La civilización tipo 2 consumiría energía de 10 a la 26 watts. Esta civilización tendría la capacidad de aprovechar la energía total de su estrella madre. Recuerda de que tipo 1 era aprovechar toda la energía de su planeta. Ahora, esta civilización aprovecharía toda la energía de su estrella. Una de las propuestas es transformar la luz estelar de la estrella usando la esfera de Dyson, que es una construcción enorme destinada a aprovechar por completo la energía de una estrella. La idea principal es, imagínense, de que tenemos el Sol y construir una mega construcción en el entorno, cerrando el Sol, de forma tal de que toda la energía de la estrella, en este caso del Sol, ¿no?, va a ser aprovechada y no va a poder escapar hacia el espacio. Entonces, aprovechar toda la energía de la estrella. Pero no solo eso. Bueno, esto de aquí resulta de que estas ideas ya habían sido propuestas por este famoso artista, Escher. No solo es eso, sino también aparte de ello, esta civilización también tendría control sobre las órbitas de los demás planetas del sistema estelar, asteroides, cometas. En pocas palabras, sería un dominio total sobre el sistema solar. Es decir, esa civilización tipo 2 prácticamente va a poder jugar, bueno, digamos, entre paréntesis, jugar con el sistema planetario solar, va a poder mover, dependiendo de sus necesidades, los planetas de una órbita para otra. Tenemos la civilización tipo 3, que consumiría energía de 10 a la 36 watts. Esto es un territorio de la ciencia ficción, ya que estamos hablando de una civilización galáctica, es decir, con la capacidad de aprovechar la energía total de una galaxia. Esta civilización de tipo 3 se extendería a lo largo y ancho de toda la galaxia, llegando a colonizarla y controlando numerosos sistemas estelares. Estaría en la capacidad de aprovechar, almacenar y utilizar la energía expulsada por todas las estrellas pertenecientes a esa galaxia. Utilizaría los planetas como si se tratara de bloques de construcción, con la capacidad de moverlos de un sistema solar a otro, fusionar sistemas solares, fusionar estrellas, absorber supernovas e incluso el poder para crear estrellas. Bueno, en términos humanos, cientos de miles de años de evolución, tanto biológica como tecnológica, puede provocar que estos seres sean
muy diferentes de la raza humana tal como la conocemos. Bueno, estos individuos podrían ser, por ejemplo, como cyborgs, un mitad organismo biológico y mitad máquina. Por cierto, de cierta forma estamos comenzando a ver algunos indicios en esa dirección. Aparte de esto, estas civilizaciones son capaces de aprovechar la energía liberada por un agujero negro supermasivo, los cuales se cree, no, es que en realidad ahora ya no se cree, están en el centro de mayoría de las galaxias. La captura de energía de rayos gamma es otra fuente también, digamos, para aprovechar su energía. Y también, ¿no es cierto?, para esas civilizaciones altamente, digamos, avanzadas. Si bien es cierto, hoy en día para nosotros, estas fuentes de radiación, por ejemplo, de rayos gamma son peligrosos, para esa futura civilización, una civilización tipo 2, va a ser fuente de energía. Bueno, la emisión de los cuásars puede ser fácilmente comparable a las pequeñas galaxias activas y podría proveer una fuente masiva de energía para ese tipo de civilizaciones. Entonces, esto sería, digamos, una mapa de esa civilización tipo 3. Prácticamente se parece una mapa de un metro, de una metrópole, pero en un futuro lejano, para una civilización tipo 3, esto podría ser una realidad. Bueno, solamente para concluir, nosotros hemos comenzado con la parte de fantasía. Pasamos, revisamos, digamos, los principales, digamos, autores de la cosmonáutica, los que hicieron posible la transición de la ciencia ficción a la ingeniería. Y luego revisamos cómo, gracias a los esfuerzos de esos héroes o de esos científicos, llegamos a los viajes espaciales, aterrizamos en la Luna y hoy en día tenemos estaciones, por ejemplo, internacional, y probablemente van a aparecer otros. Pero antes de concluir, también quería mencionar de que en esta perspectiva hemos también, de alguna manera, hemos arañado cómo sería y cuán importante sería la cosmonáutica y la astronáutica para la evolución humana. Es decir, el ser humano no se quedará como civilización en la Tierra, tiene que salir al espacio, pero en un futuro bien lejano el sistema solar será muy pequeño y su galaxia también será muy pequeña. Pero en esa transición, naturalmente, el cuerpo humano, tal como lo conocemos, se va a transformar. Será dramáticamente diferente. Para concluir, quería terminar con estas dos citaciones. Primero de Karalev, lo que nos dice de que lo que parecía irrealizable durante siglos, que ayer fue solo un sueño atrevido, hoy se convierte en un verdadero desafío y mañana en un logro. No hay barreras para el pensamiento humano. O algo parecido de Tsiolkovsky. Al principio vienen necesariamente a la mente la fantasía y la fábula. Desfilan después los cálculos matemáticos y solo al final la realización corona el pensamiento. Y justamente eso es lo que ha pasado en realidad. Comenzamos con fantasías o ciencia ficción, que uno de ellos, uno de los autores clásicos es Julio Verne, y hoy en día somos testigos de estos grandes logros en el viaje espacial. Entonces, así como en los años 1890 de la Tierra a la Luna era una fantasía, ahora en el siglo XX y XXI es una realidad, probablemente ahora para nosotros esta mapa de la civilización tipo 3 parece una fantasía, pero probablemente en un futuro lejano esto será una realidad. Y recordemos de que todo esto será posible gracias a la cosmonáutica y la
astronáutica. Bueno, muchas gracias por su atención y si tienen preguntas, vamos a contestar. Muchas gracias. Bueno, ahora estaríamos empezando con la ronda de preguntas. Pueden ir dejándolas en el chat, cualquier cosa. Vamos a esperar unos minutos. Al parecer no. Bueno, muchas gracias, doctor. Eso sería todo. Gracias por tan interesante, ¿no? Ponencia, además de contar con su presencia. Espera un momento. Aquí hay una pregunta. Isabela Chancaguanda nos pregunta, doctor Vargas, ¿los astronautas tienen que pasar por entrenamiento que duran meses para acondicionarse o el acondicionamiento a la microgravedad es de periodo corto? Bueno, según tengo conocimiento, los entrenamientos en realidad son arduos y son... ahora, todo va a depender también, o sea, por ejemplo, para poder viajar, así como hace poco tiempo hicieron el dueño de Amazon, que es de un día a 2 días, digamos, no es lo mismo, no hay que pasar los mismos entrenamientos que estos astronautas que realizarán experimentos, por ejemplo, en la Estación Internacional, que estarán meses o inclusive años, son diferentes. Pero de cualquier forma, dependiendo de cuánto tiempo uno va a pasar en el espacio, necesita pasar por esos entrenamientos. Ahora, los astronautas, como ella pregunta, estará refiriéndose, por ejemplo, a los astronautas que van a ir a la Estación Internacional, y naturalmente pasan una selección dramáticamente competitiva y luego pasan también todos, digamos, entrenamientos que tienen, digamos, ya sea en Europa, Estados Unidos o Rusia o en China, por ejemplo, los astronautas pasan todo un entrenamiento. Ahora, no sé exactamente cuánto tiempo, pero es bastante tiempo que tienen que entrenarse porque en realidad, por ejemplo, tienen que, aquí, digamos, en los laboratorios terrestres, hay, digamos, simuladores de la microgravedad que tienen que adaptarse a eso. Y también, por ejemplo, recordemos de que cuando la nave va a despegar de la Tierra, también todo, digamos, el cuerpo humano es sometido a una fuerza de gravedad muy fuerte, fuerza de aceleración, entonces todo eso también se entrena. Entonces, no tengo exactamente cuánto tiempo entrenan, pero con seguridad es bastante tiempo. Listo, doctor, muchas gracias. Me dice que sí no, satisfizo su duda. ¿Alguna otra pregunta por parte de los asistentes? En caso contrario, estaríamos dando por terminada, ¿no?, la ponencia. Muchas gracias de nuevo, doctor, ¿no?, por su tiempo y por tan interesante charla. Y muchas gracias también a todos los asistentes el día de hoy. Yo gustaría agradecer a los organizadores y a los presentes. Muchas gracias. Buenas tardes.